Nuestro tema de hoy, los derechos de los trabajadores. 2 de la tarde en punto. Ya está con nosotros Sebastián Góez, abogado laboralista, aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Así que, Doc, buena energía para ti. ¿Cómo vas? Buena energía, Mauro. Muy bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Bueno, empecemos hablando de los tipos de contratos. Casi siempre la gente no sabe diferenciar y sabe que algunos tienen unas características muy diferentes, otros tienen algunas ventajas, otros ciertas desventajas. Así que hablemos, contrato a término definido, indefinido y prestación de servicios. Bueno, empecemos por los contratos a término definido. Estos contratos son aquellos que están enmarcados en una duración específica de tiempo. Y pues digamos que estos contratos, según el Código Sustantivo del Trabajo y las últimas actualizaciones normativas, se han visto ampliamente modificados, entre esos por dos elementos principales que son las prórrogas, es decir, las renovaciones de estos contratos de término fijo, y que esos contratos de término fijo, pues como todos los conocen, en muchas oportunidades pueden llegar a ser inferiores al término de un año, es decir, hay contratos de término fijo de 3 meses, 6 meses, 9 meses, entre otros. Y anteriormente habían digamos, una consecuencialidad o una seguidilla de opciones que tenían las personas que hacían ese contrato para prorrogarlo, es decir, extenderlo o renovarlo. Hoy día la última actualización normativa describió que estos contratos iban a tener un límite para ser renovados y que de ahí en adelante, de ese límite que es 4 renovaciones, no más, tendría que ser como mínimo el tiempo de esa renovación 1 año. A término definido. Así yo tenga, es decir, 3 contratos, por ejemplo, de 6 meses, ¿cierto? En mi cuarta renovación, mi empleador o el dueño del negocio que me contrató ya debe tener claro, primero, que no va a poder renovarme una quinta vez durante otros 6 meses, sino solamente a 1 año en adelante. Porque ya se volverían entonces a término ya indefinido, ¿no? Prácticamente. Eso es lo que busca el legislador con esta reforma del año pasado, si mal no estoy, era la ley 2466 del 2025, en la cual hacen la famosa reforma laboral y también establece, ahora vamos a otro caso que es el particular, y es que muchas veces hacían renovaciones de contrato a término fijo de 1 año y se renovaba y la ley permitía estarlo renovando. Pues esta reforma nos permitió ahora tener cierta estabilidad laboral. ¿Y qué establece? Que esas renovaciones anuales que se daban de manera cíclica, casi que automática, también van a estar limitadas hasta 4 renovaciones, es decir, 4 años. Al 5.º año, mi contrato ya debe de ser a término indefinido. Era negativo en ese momento, ¿por qué? Porque cada que había una renovación, pues obviamente te liquidaban todos tus derechos, ¿no? Y claramente, entonces no había una permanencia, una continuidad, una estabilidad. Exactamente. Lo que busca, digamos, estas reformas laborales y demás es justamente darle estabilidad laboral a todos los trabajadores de Colombia. Digamos que lo que se busca es llegar a puntos medios donde tanto las necesidades que tienen las personas que laboran como las del empresario lleguen a estar cubiertas, pero siempre garantizando esos derechos fundamentales y ese mínimo vital que debe tener la persona, y entre esas es esa permanencia a cambio de esa lealtad que va a tener el prestador con la compañía. Abogado, hay algo muy importante que quisiera que le contáramos a nuestros televidentes y tiene que ver con los derechos basados en los tipos de contrato que se tienen, porque pareciera que las personas que están contratadas por prestación de servicios tienen menos derechos que los otros trabajadores en este país. Entonces, infortunadamente lo tenemos aquí para esclarecerle esto a la gente. La gente dice, a ver, si yo no tengo un contrato por prestación de servicios, pues difícilmente puedo pelear que el día que me echen, así lleve 20 años trabajando en la empresa, pues me echen con una liquidación. Esto me parece absurdo. Digo, usted no fue el que hizo las leyes en Colombia, pero creo que es muy importante explicarle a la gente si los derechos como trabajador se tienen dependiendo del tipo de contrato que tienen. Porque hay los 4 tipos de contrato que son los más comunes, por prestación de servicios, a término fijo, a término indefinido o por obra o labor. Pero muchas personas en Colombia, más del 55%, trabajan bajo el contrato de prestación de servicios o la informalidad. Es correcto, Vico, muchas gracias. Y es que, entre otros temas, los prestadores de servicio llegan, digamos, a ciertas relaciones estrechamente laborales. ¿A qué nos referimos con esto? Anteriormente y en la actualidad, la informalidad, como bien lo decía Vico, ha primado en Colombia con más de un 55% y también ha sido por el mal uso de este tipo de contratos. Recordemos que los contratos de prestación de servicios tienen una vocación misional de una tarea específica
pero no una vocación ni de subordinación, ni tampoco de un cumplimiento de un horario. Es decir, cuando las personas prestan un servicio, están amarradas es a desarrollar la labor por la cual se comprometieron, más no a que esa labor sea bajo las órdenes de un jefe de manera permanente y tampoco bajo las órdenes o una directriz de un horario que debe de cumplir, sino que tiene que estar dentro de una franja horaria de operación de la empresa y, por el contrario, deben de ser medios sus resultados, más no los medios exactamente de horario o subordinación por los cuales los hace. Por lo anterior, este contexto lo queremos dar es para aclarar que cuando se presentan estos tres elementos puedes alegar un contrato realidad y no una prestación de servicio. Y son la prestación personal del servicio, la subordinación horaria, la subordinación a órdenes de superiores, es decir, que te ordenen hacer las cosas, no que te sugieran, porque si te sugieren puede hacer parte de la prestación con el fin de orientarte a que hagas correctamente la labor por la que fuiste contratado. Pero digamos que si te ordenan de manera directa cómo hacer las cosas o que hagas otra cosa diferente a la de tu contrato, ahí puede estar existiendo un contrato realidad y en ese momento inicias a tener una capacidad de cobrar a creencias laborales, de cobrar prestaciones sociales y prestaciones económicas. Recordemos dos cosas muy importantes. Primero, las prestaciones sociales no prescriben, es decir, nunca se vencen. Las podrás reclamar hoy, mañana, en 20 años, en 30 años, porque es un derecho constitucional. ¿Qué son las prestaciones sociales? Tus aportes a pensión principalmente. Las personas principalmente buscan los aportes a pensión con el fin de tener mayor cantidad de semanas cotizadas, porque digamos que si no te enfermaste en 11 años, ¿cierto? No, pues no es como que te vayan a devolver la plata que ibas a cotizar a salud. Lo hacemos por la pensión. Segundo, las prestaciones económicas. Un error muy común en todas las personas que elaboran este tipo de contratos o que posteriormente discuten ante un juez este tipo de contratos es que las prestaciones económicas, digamos que tienen un término para cobrarse. Cuando yo no cobro por vía, bien sea judicial o conciliativa, mis prestaciones económicas como lo son, ejemplo, mis cesantías, mi interés de cesantías, mis vacaciones, entre otros, estas van a prescribir en 3 años. Y si yo no hago el correcto uso del cobro o busco que se establezca que existe un contrato de realidad en esos 3 años, voy a perder ese dinero. Bueno, abogado Gómez, ¿cómo puede un trabajador protegerse legalmente antes de firmar un contrato laboral? Bueno, principalmente a los trabajadores hay que decirles que deben de tener muy clara 5 elementos, digo yo. Primero, si yo estoy calificado, cualificado y en la capacidad física, motriz y cognitiva de desarrollar la tarea por la cual me pretenden contratar. Segundo, si yo tengo los medios para cumplir eso, es decir, hablemos de casos en los que las personas, ejemplo, viven en Jamundí y van a trabajar en un ingenio en Palmira, por ejemplo. Yo puedo, de verdad a mí el salario me alcanza para eso. Segundo, tengo los medios para llegar, los medios de transporte. ¿Por qué? Porque recordemos que parte de las obligaciones que tiene un trabajador con un empleador, pues es cuando hago un contrato laboral, cumplir mi horario, desarrollar correctamente la tarea y hay elementos como el transporte, la vivienda, la distancia, entre otras, que impiden el desarrollo normal y digamos en alta calidad, que es lo que espera el dueño de un negocio, de las tareas que contrata en esa persona o en ese empleado. Tercero, el horario. Revisemos muy bien que la persona que está contratándome tiene un horario, tiene unas políticas en su empresa y que yo pueda cumplir y me pueda adaptar a ese horario, porque si no voy a tener problemas y voy a arrancar con problemas de incumplimiento de horario. Por lo anterior eso me va a dar a mí probablemente llamados de atención, posteriormente me van a reiterar 1000 veces qué cosas hice mal, como llegar tarde, como no cumplir a tiempo con mis entregables o las tareas que ya me había dicho mi jefe. Y si eso sucede de manera reiterada, según sea el manual o el reglamento interno de la empresa o desde el Código Sustantivo del Trabajo, establece unas faltas graves, leves y una reiteración de esas faltas. Y cuando se genera una reiteración constante de esas faltas, puede llegar a causarme a mí el despido con justa causa y por lo anterior pues no tener derecho ni a indemnización ni ninguna otra creencia.
Bueno, Doc, yo creo que es muy importante en este tema ser enfáticos en las preguntas de nuestros televidentes, que son quienes finalmente están desde diferentes escenarios y cada quien, dependiendo del contrato que tenga, pues hablará de sus derechos. Por aquí, para preguntas rápidas, para respuestas rápidas, para contestarle a la mayor cantidad de televidentes. Dice, buenas tardes del Sol, trabajé en una empresa por 2 años y medio con contrato cada 3 meses. ¿Eso es ilegal? Pues básicamente sí, ya debieron hace mucho rato de haberte puesto por lo menos un contrato a término fijo de 1 año. Dice por acá, buenas tardes del Sol, muy buenas tardes, otra vez. Excelente tema. ¿Qué puedo hacer cuando el empleador no me paga la pensión por ciertos periodos al fondo privado? Lo primero que debes de hacer es buscar asesoría profesional, porque en ese caso, cuando hay periodos que no existen, debes de tener muy claro cuáles son y en qué periodo fueron. Presentarte ante tu empleador y solicitarle el pago de ello, en primera medida puede ser verbal, pero principalmente por derecho de petición con el fin de que tengas la trazabilidad. En segunda medida puedes acudir al Ministerio del Trabajo para que un inspector de trabajo cuide tus derechos y obligue a tu empleador o dueño del negocio a que haga los aportes correspondientes. Y en último lugar, acudir con un abogado para que demanden a tu empleador o dueño de negocio para que cumpla con este tipo de obligaciones y adicional a eso le den la sanción respectiva. Dice Patricia por acá, buenas tardes, abogado, para hacerle una consulta. Llevo 9 años trabajando para una empresa con 9 renovaciones de contrato cada año. ¿Con la nueva reforma laboral mi contrato pasa a ser indefinido o tengo que volver a firmar una nueva prórroga? Bueno, recordemos que la nueva ley, la 2466, sí establece un límite de renovaciones, aunque recordemos que el decreto técnico habla de que la puesta en marcha al 100% de la reforma será entre el 2026 y el 2027. Entonces, debemos de revisar el caso en particular de la señora para verificar si ejecutivamente podría ella entonces optar porque ya su contrato sea a término indefinido o si todavía podrían renovarle en alguna oportunidad más, que no creo, creería que pasaría indefinido. Doctor, y esta última pregunta tiene que ver nuevamente con los contratos a término, por prestación de servicios, de lo que leí de una televidente que me comparte la pregunta. Lo que creo, y ojalá interprete bien, es que una persona que está contratada por prestación de servicios está obligada a trabajar los fines de semana. Hablo de jornadas de domingo o de sábado, hablando de un recargo, eso es lo que le entendía a la televidente, un recargo que se le paga a los trabajadores normalmente por el día domingo, por ejemplo. Bueno, en este caso debemos de verificar 2 elementos. Sí, de poder sí se puede, porque la prestación de servicio justamente se establece en la prestación de un servicio, más no en cómo ni cuándo. Entonces, es decir, a mí me interesa la prestación del servicio de manera permanente todos los días, ejemplo de tu asesoría en el programa, ¿cierto? Entonces tú asesoras, por ejemplo, el magazine de la cocina y el magazine de la cocina todos los días sale, ejemplo. Entonces yo te necesito todos los días y eso hace parte de la prestación de servicio porque es el objetivo misional del contrato. Diferente es que no fuese el objetivo del contrato y yo voy a hacer, digámoslo así, una extralimitación del contrato para lo cual no fuiste contratado y que esa, digamos, esa obligatoriedad de los domingos se vuelve cíclica, es decir, cada 8 días es igual. Y cuando se repite y se repite ese tipo de situaciones, ya pasamos de desnaturalizar un contrato de prestación de servicios porque ya se vuelve una orden, una instrucción directa y pasa a ser un contrato laboral. Bueno, pues maravilloso, abogado. Yo creo que hay mucha tela por cortar cuando se hablan de derechos laborales en Colombia, con una cantidad de realidades impresionantes. Gracias a todos nuestros televidentes que enviaron sus preguntas, enviaron sus testimonios, para, junto al abogado que hoy nos acompaña, pues poder aclararlos. Siempre las recomendaciones, aquí en Tardes del Sol ponemos los temas sobre la mesa, pero cada caso particular, como bien lo indica nuestro profesional, pues debe de ser analizado por los especialistas en la materia. Siempre, por supuesto, buscando cómo hacer valer nuestros derechos y pues que tengamos condiciones dignas para trabajar. Abogado, muchísimas gracias, buena energía. Gracias a Muy ustedes. bien, abogado Sebastián, buena energía, gracias. Muchas gracias.